noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Enfocamos nuestro lente hoy en Colombia. Aumenta la tensión en el país por el paro nacional de este jueves. En medio del debate entre quienes defienden las razones de la huelga y quienes la cuestionan, el gobierno de Iván Duque activó alarmas para evitar a toda costa, según analistas, que las protestas en Colombia pues terminen en actos violentos como los que se han registrado en las últimas semanas en otros países, como en Chile, y también lo vivió Ecuador. El Centro Democrático, partido oficialista, denunció que este paro es una estrategia del Foro de Sao Paulo para desestabilizar a la región. En las últimas horas, el Ejecutivo expidió un decreto con el que ordenó, entre otras cosas, el cierre temporal de las fronteras y otorgó a los mandatarios regionales la facultad de decretar toques de queda y militarizar las calles si fuera necesario. Lo que más me preocupa es que traten de promover el incendio de la sociedad sobre mentiras, sobre falacias. En las redes, que hagamos lo mismo que pasó en otros lugares de América Latina y incendiemos aquí y allá. Y se pregunta uno, qué gran torpeza. Porque, ¿cómo se promueve el empleo? ¿Quemando los lugares de trabajo? A todas las agresiones, allanamientos, violaciones de la Constitución que hace Duque contra el movimiento social, hay que responder con tranquilidad, en paz, porque queremos paz. Los violentos son ellos, la gente del poder. Y la pregunta hoy en Colombia y también para mis invitados es ¿por qué el paro nacional del 21 de noviembre está generando tanta tensión en Colombia? Gabriel Vallejo, representante de la Cámara por el Centro Democrático, ¿por qué? Andrea, muy buenas tardes. Yo creo que básicamente son varios factores. El primero y más importante de ellos es porque quienes promueven el paro inicialmente lo hicieron a base de mentiras. Esto deslegitima el paro y deslegitima un derecho ciudadano como es la protesta social, un derecho establecido en la Constitución. Y lo segundo es porque, sin lugar a dudas, los acontecimientos de la región, del continente, pues hacen que se genere nerviosismo en la ciudadanía. Ya la OEA, el pasado 19 de octubre, no se nos puede olvidar que advirtió públicamente que hay una estrategia sistemática desde Venezuela relacionada con los temas, con las manifestaciones violentas de Ecuador y de Chile. Entonces, ¿sí debe generar esa tensión? ¿Sí debe generar esa preocupación el paro del 21 de noviembre? Sin lugar a dudas, hay nerviosismo y la ciudadanía está angustiada, sobre todo, insisto, y termino con esto rápidamente, Andrea. En Pereira, por ejemplo, mi ciudad, la última manifestación, hubo hechos vandálicos y de terrorismo. Esta es la primera ronda. En todo caso, Francisco Maltés, dirigente sindical de la CUT. Francisco, ¿debe generar esa tensión? ¿Por qué está generando ese nerviosismo? Muchas gracias por la invitación. La tensión la ha venido generando alrededor del paro, que es legítimo y legal. El gobierno y el partido de gobierno se han ensañado en decir desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la convocatoria del paro, que este es un paro castrochavista, que este es un paro inspirado en el Foro de Sao Paulo. ¿Y ustedes desmienten todo eso? Por supuesto. Lo mismo dijo el presidente Piñera cuando comenzaron las protestas. ¿No debe generar esa tensión? Perdón, los interrumpo porque entramos rápido al inicio, simplemente para entrar a lo siguiente y podemos ahondar en el resto del programa. ¿Debe generar esa tensión, Francisco? No debe ¿o no? generar La gente ninguna tensión. Es un paro legal y legítimo y todas las cuentas nuestras de la CUT las podemos revisar si estamos incitando a la violencia o al odio. John, ¿por qué genera esa tensión, ese nerviosismo? ¿O no debe generar? La gente debe salir tranquila mañana a marchar. Desde el punto de vista de seguridad, evidentemente lo que genera esta tensión es el contexto en el cual se está presentando. Colombia ha soportado paros más intensos, más violentos, más largos, pero ahora lo que estamos viendo en los países vecinos, más los pronunciamientos claros de jefes de estados de otros países, hacen que lo de mañana sea mirado con mucha atención y con mucha tensión interna. Tensión interna, y el gobierno colombiano, para algunos, ha tratado pues de bajarle la tensión justamente con anuncios del presidente, pero para otros, un decreto como el que se decretó, valga la redundancia, por parte del presidente Iván Duque y contempla estos artículos, lo que ha hecho es poner más nerviosismo a lo que pueda pasar el jueves. Esto dice el decreto del presidente Duque. Artículo 2. Cierre de pasos terrestres y fluviales fronterizos. Ordenes el cierre de los pasos terrestres y fluviales autorizados de frontera durante el lapso comprendido entre las 0 horas del 20 de noviembre de 2019 hasta las 5 horas del día 22 de noviembre de 2019. Artículo 3. Instrucciones en materia de orden público.
Se hace un llamado muy especial a los alcaldes distritales y municipales para que en su deber de conservar el orden público en sus respectivos territorios den cumplimiento a los postulados del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, en especial en materia de orden público, en concordancia con lo señalado en los artículos 2.2.4.1.1 y 2.2.4.1.2 del Decreto 1066 de 2015. John, había que tomar estas medidas por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Bien lo decía Francisco, en Colombia han existido muchas marchas a lo largo incluso de estos últimos años. Han salido los estudiantes, ha salido la CUT, los obreros, y relativamente han sido con tranquilidad, menos pues los infiltrados que hemos visto en otras marchas y también en otros lugares de América Latina. Pero cierre de fronteras, ¿era necesario? ¿Había que hacerlo? ¿O por qué se toma una decisión como estas? Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, una de las primeras obligaciones del Estado, los gobiernos de turno deben de tener las previsiones precautelativas del caso para evitar que esto se vaya a salir de las manos. ¿Por Dado qué lo que esta estamos vez sí viviendo, y otras no? Por el contexto, Hemos visto claramente a los jefes del gobierno venezolano diciendo que Colombia es la próxima. Hemos visto la sorpresa con que actuaron en Chile, en Ecuador y en el propio Bolivia al revés. Colombia no puede ser ajena a esto y no puede ser tomada de sorpresa. El gobierno tiene que tomar medidas, las está tomando de manera preventiva. Creo que es lo correcto desde el punto de vista de seguridad. Es mejor que ahora se tomen esas medidas y se acepten pronunciamientos en contra y no mañana estar lamentando situaciones complicadas. Prevenir antes que lamentar, es lo que leo de John. Francisco, ¿están de más para ustedes? Por supuesto. En estos 2 días han habido más de 100 allanamientos que buscan generar temor en la población y mandar mensajes equivocados de que algo grave se está planeando. Los informes de policía que han sido revelados por las diferentes emisoras esta mañana muestran que incautaron camisetas, propaganda del paro, aerosoles, y han tenido que dejar a las personas que detuvieron libres a las pocas horas, porque evidentemente esto es un paro legal, pacífico, civilista, pero va a ser muy vigoroso. Pero se trata de enviar un mensaje intimidante a la población, que es lo que ha hecho el gobierno y el partido de gobierno. Si uno suma todas las acciones que han venido diciendo, cerrar las fronteras, los allanamientos que ha habido, los mensajes de que esto ha sido muy violento, buscan mandarle un mensaje al inconsciente de las personas, como lo hicieron en el plebiscito del 2002. Acuérdense la entrevista al doctor Vélez, que dijo que había que salir, que la gente votara emberracada contra el plebiscito. Entonces aquí están generando lo contrario, temor para que la gente no salga. ¿Pero en qué les afecta estas decisiones del gobierno? Que como dice John, pues lo que quieren es prevenir. Incluso para los que están en la calle podría ser, para alguna gente que dice, beneficioso, porque los está cuidando también a los que están en la calle. Ustedes, por excelencia y por historia, siempre han sido pacíficas las marchas de la CUT y de los trabajadores. Siempre han sido pacíficas. Exacto. Y serán pacíficas. Exacto. Entonces esa es una premisa. ¿No lo ven del lado que podrían estar cuidándolos de infiltrados o de violencia? Porque ¿cómo les cercena el derecho el derecho a marchar un decreto como estos? Porque lo que hemos visto es un envalentamiento de la policía y de los organismos de control contra quienes vienen repartiendo la propaganda. En estos 2 días han sido detenidos más de 10 personas por repartir propaganda. Hemos visto miles de videos a la policía y al ejército bajando las pancartas que motivan el paro. Entonces, la pregunta es, si el paro es legal y legítimo y el gobierno dice que garantiza la protesta, ¿por qué el presidente, que es el comandante de las Fuerzas Armadas, le ordena a la policía que desmonte todas las vallas, la propaganda y detenga personas? ¿Eso les consta a ustedes? Gabriel, ¿eso está haciendo el gobierno? ¿Eso les consta a ustedes que el presidente está diciendo bajen las vallas? Pero como una orden, Francisco. La policía no actúa unilateralmente, actúa bajo el mando, y el mando central y único es el presidente de la República. Andrea, pero son varias cosas. Lo primero es ante la pregunta de si era necesario el cierre de frontera. Exacto. Pero por supuesto, está absolutamente comprobado, desde el punto de vista inclusive mediático, que el régimen castrochavista quiere exportar su revolución repartidora de miseria y pobreza a Latinoamérica. Lo decía Maduro en estos días, Colombia, allá vamos por ti, más o menos. Por supuesto, eso es una medida de garantizar la seguridad nacional
que prima sobre cualquier otro. Pero eso es claro que es ajeno a los estudiantes, que todo esto es ajeno, por ejemplo, a los obreros, y vuelvo a insistir, que históricamente en Colombia las marchas han sido pacíficas, pero dicen Andrea, unos. no podemos subestimar la declaración de la OEA. La OEA es el organismo multilateral más importante de este continente, en donde el 19 de octubre un comunicado de prensa certifica y garantiza que desde Venezuela se están incidiendo en las manifestaciones violentas de Chile y Ecuador. Lo otro, Andrea, las últimas manifestaciones en Colombia desafortunadamente han demostrado hechos de violencia, vandalismo y terrorismo, lo cual, aunado por las mentiras sobre las cuales se está justificando muchas de las razones de esta protesta, que reitero, es un derecho de los ciudadanos, por supuesto, hay que garantizar esa manifestación y esa protesta pacífica. Y aquí lo que no puede caber la más mínima duda es que hay que garantizar tanto esa protesta pacífica, pero garantizarle a los ciudadanos que no vamos a salir a marchar el respeto por la propiedad privada, el respeto por la vida. Por eso, ninguna medida será, creo yo, insuficiente para que se le garantice a los que salen a protestar una protesta pacífica, pero también a los que no salimos a protestar el derecho a movilizarnos y el derecho a proteger nuestra propiedad. Claro, yo. Ahí es donde yo contradigo un poco a Francisco. No está enviando el gobierno un mensaje a la opinión pública de intranquilidad. Estarán intranquilos los que saben que quieren hacer algo, pero yo le garantizo que gran parte de la opinión pública colombiana está con esas medidas del gobierno. Quienes han sido afectados en los últimos protestas, que todos sabemos que 3 en los últimos meses han terminado en un terrible vandalismo, hemos visto los testimonios, esa gente está tranquila. De modo que no es que sea un mensaje que la opinión pública colombiana venga del gobierno a recibirlo con una gran amenaza. Están viendo por los medios lo que sucedió de manera repentina en estos 3 países, están tomando nota de la advertencia de la OEA, que es una advertencia regional, están viendo que expulsan venezolanos y cubanos de Ecuador, de Bolivia, de Chile, y sabemos la cantidad de venezolanos que hay, todos muy queridos y los recibimos con mucho afecto. De modo que las medidas creo yo que son medidas necesarias, medidas prudentes además, y de muy buen recibo por gran parte de la opinión pública. Francisco. Hombre, el tema aquí no es la OEA, que es un organismo decadente que se ha prestado para un golpe de Estado que hubo en Bolivia. Mismos organismos de inteligencia de Estados Unidos han dicho que se falsificaron 60.000 cuentas para patrocinar el golpe y que el informe de la OEA apenas habla del 0,01% de las urnas. Pero es una cosa en Bolivia, no pero si la OEA dice, alerta, que puede haber marchas que se puedan salir de control en la región, ¿ustedes no le dan beneficio de la duda? Un organismo decadente como la OEA, yo no le creo. Yo le creo a lo que está radicado en el Congreso por parte del partido de gobierno. Que es lo que ha generado el paro. ¿Y a la inteligencia colombiana tampoco, Francisco? La inteligencia colombiana, después del asesinato de los 8 niños o 18 niños en el Caquetá, creo que no tiene autoridad para hablar del tema. Y tampoco le cree al señor Christian Kruger, donde dice que dando el cumplimiento del decreto de los pasos fronterizos terrestres federales con Venezuela, con Brasil, con Perú y con Ecuador han sido cerrados este miércoles, y que además hay 24 extranjeros deportados por haber querido infiltrar marchas. Escuchemos. Como autoridad migratoria, no vamos a permitir que extranjeros vengan a alterar el orden público y la seguridad de nuestro país. Hay algunos que estamos haciendo un trabajo articulado con otras instituciones para ubicarlos, y hay otros que igualmente ya están en nuestro territorio y estamos en todo un proceso de ubicación, de identificación y de material para poder adelantar los procesos que nos corresponden como autoridad migratoria. Francisco, ¿esto tampoco le dan credibilidad? Bueno, aquí hay cerca de 1.700.000 venezolanos que no sé cómo los han investigado, pero creo que esto forma parte de la estrategia de atemorizar y mandar mensajes equivocados. Las causas del paro están en los proyectos de ley que ha presentado el partido de gobierno en el Congreso. Un proyecto de ley que presenta el senador Álvaro Uribe para acabar con los recargos nocturnos, dominicales, los festivos, diciéndonos que nos va a bajar 3 horas a la semana el trabajo, y un proyecto de ley para acabar con pensiones que presentó el representante de la Cámara, John Jairo Berrío, que lo tuvieron que retirar a escondidas el 2 de agosto del Congreso. Estas son las causas del paro que hoy las ratifica el ministro de Hacienda en el diario El Tiempo, que va a haber
a irse privatizando paulatinamente Colpensiones, que va a haber despidos en el holding financiero. Acá está la noticia de hoy. Las causas del paro son reales y creo que es lo que tenemos que ver si el gobierno dice que no es cierto. ¿Cómo interpretamos las afirmaciones del ministro de Hacienda hoy en el periódico El Tiempo, que no es el periódico de la CUT? Bueno, se lo dejo a Gabriel como representante de la Cámara por el Centro Democrático frente a esos proyectos, y también el presidente Duque la semana pasada salió a desmentir punto por punto de las razones por las que estaban marchando. Entonces, ¿en qué vamos o a quién le creemos? No, Andrea, aquí lo que es claro es que inicialmente argumentan unas razones de paro o de protesta absolutamente mentirosas y falsas. Además, aquí ¿No hay lo que dice Francisco a Gabriel, ese proyecto? No, claro que existe el proyecto y rápidamente lo entro a explicar. Okay. Pero no era cierto, por ejemplo, lo del salario del 75% para los jóvenes. Lo otro, Andrea, aquí hay que diferenciar algo. Yo no soy del gobierno, yo soy del partido de gobierno, que es distinto. Yo como congresista de la República tengo mi autonomía de presentar proyectos de ley. Entonces aquí lo que hay que preguntarle a los promotores del paro es si el paro es en contra del gobierno o del Centro Democrático. Son dos cosas completamente distintas. Lo segundo, reforma pensional, Andrea, no existe radicada. Por supuesto que Colombia requiere tener una reforma pensional. Es que aquí los ciudadanos colombianos no se están pensionando. Y con lo que hace la referencia el representante de la central sindical, Andrea, aquí hay 12 millones de trabajadores en la informalidad por un acto de solidaridad humana. Colombia requiere una reforma estructural, laboral, que le permita a esos 12 millones de trabajadores que están en la informalidad formalizarse. Por supuesto que están estos proyectos a discusión en el órgano de la democracia, pero entonces empiezan a enredarse y ya entonces es que el gobierno presentó los proyectos de ley. Yo les recuerdo que el gobierno no los ha presentado, los presentó el Centro Democrático, que es diferente. Tengo que ir a una pausa, quiero que escuchemos antes a la ministra de Trabajo, Alicia Arango. Reiteró que el gobierno del presidente Iván Duque no tiene ningún texto de reformas laborales ni pensionales, principales razones por las que fue convocado el paro. Escuchémosla. Reforma laboral. Hago un llamado a decirle, independientemente de lo que muchas personas piensen o muchos sectores piensen, lo importante es que no hay una sola letra escrita. Reforma pensional. Nosotros queremos aumentar la cobertura. ¿Por qué? Porque en Colombia de 23 millones de trabajadores solamente se pensionan 3. Acabar Colpensiones. Ha sido uno de los mejores años de Colpensiones. Es una contradicción querer acabar o una empresa que le estamos dando toda la fuerza para que cada día sea mejor. ¿Disminuir el salario mínimo? De verdad que con toda la pena por las personas que piensan que lo mejor es bajar el salario mínimo, este gobierno siempre ha estado en desacuerdo en que el salario mínimo de Colombia tiene que mantenerse y jamás bajarlo. Acuerdos pactados con otros gobiernos. Es muy difícil solucionar una cantidad de problemas que han envejecido y que nosotros encontramos. Lo que nosotros estamos haciendo es darle vida nuevamente a esos problemas para solucionarlos. Por eso la pregunta de hoy es ¿por qué el paro nacional de este jueves en Colombia está generando tanta tensión? #Zoom Colombia. Ya volvemos aquí con el debate. Hoy en Suma la Noticia hablamos del paro en Colombia. ¿Por qué este paro nacional está generando tanta tensión, tanto nerviosismo? Un paro citado para este jueves 21 de noviembre. John, usted es experto en seguridad. Estuvo en Ecuador, estuvo en Chile, ha estado en Bolivia y hoy también puede ver el paro o lo que puede suceder desde otra perspectiva, sin duda alguna. La protesta del 21 de noviembre será diferente a la del resto de América Latina, de otros países. ¿En qué podría parecerse para que usted, como al inicio nos dijo, bueno, es que el gobierno se está blindando y se está cuidando, o no se parece? Pues mire, yo creo que el temor generalizado que existe y que se puede percibir en el aire no es tanto porque haya unas posiciones del gobierno a favor o en contra de determinadas reivindicaciones laborales, sindicales o lo que sea. Esas se discuten, esas se alegan, esas tenemos representantes del cuerpo legislativo, de los cuerpos sindicales que eso lo pueden discutir. El temor que hay es que la gente ha visto lo que ha sucedido en estos países y la gente, el común de la gente entiende que en Ecuador salieron a protestar porque suspendieron un subsidio y terminaron pidiendo la renuncia del presidente y ahora van para una nueva constitución. En Chile iniciaron protestas por un alza en los transportes y ya van en una nueva constitución. En Bolivia, que no se esperaba que la famosa brisa bolivariana fuera a tener una contrabrisa, tenemos una
proximidades, inminencias, y eso no se maneja bien, de una guerra civil. Eso es lo que yo creo que genera temor. Es decir, la gente dice, no podemos caer allá. Y tiene el ejemplo inmediato de 3 manifestaciones que terminaron en un vandalismo tremendo, que lo vimos aquí en Bogotá. En Medellín, donde yo vivo, también se vio ese vandalismo. Entonces, esos factores hacen que las personas comunes y corrientes, el padre de familia, el trabajador, diga, oiga, este paro se puede salir y nos puede pasar lo de estos países. Entonces, yo ¿Pero es creo solo que las una posiciones... pregunta al aire o hay indicios que uno diga, es que 1 más 1 es 2? Si usted es experto en seguridad y dice, vimos esto acá, puede repetirse acá por esta razón. Hay quienes dicen, no, aquí hay otro tipo de reivindicaciones que está pidiendo la gente. Las hay y son respetables, legales y legítimas, totalmente legales. El problema es la violencia. Y sí hay cierta inconformidad acumulada que puede estallar. Y hay cosas que se dieron en estos países que se están dando aquí. El manejo de redes es una, por ejemplo. Cómo las redes han servido para difundir fake news, mensajes equivocados, mensajes valederos, mensajes de violencia, como lo hemos visto. También hemos visto organizaciones civiles previendo lo que pueda pasar, organizaciones civiles que pueden ser precisamente los disparadores de la violencia que los que quieren que esto tome otro rumbo van a utilizar. Hemos visto también movilizaciones con voceros bastante radicales e intransigentes. Esto, por ejemplo, no se vio en Ecuador, ni en Bolivia, ni en Chile. Allá nos cogieron totalmente de sorpresa. En Colombia no. Y por eso las medidas que el gobierno adopta no es que asusten, creo que son de muy buen recibo de la gran mayoría de colombianos que dicen se están tomando medidas preventivas para que no vamos a terminar ¿Y puede aquí. que no pase nada? Puede que no pase nada. Yo calculo que si hay perturbación que dure más de 48 horas, estamos en serios problemas. Gabriel. Perturbación, no huelga, ¿no? Aquí hemos tenido huelgas de 6 meses. Gabriel, y voy con Francisco después. Gabriel. Andrea, yo creo que el ingrediente adicional que tiene la manifestación de mañana son varios. Uno, lo que decíamos frente al tema del escenario regional, que indudablemente esto no es un hecho menor. Yo creo que aquí sí hay intereses de organizaciones políticas, Maduro, el Foro de Sao Paulo, intereses de un sector ideológico que quieren desestabilizar este país. Eso no podemos subestimarlo. Lo otro lo decía John, aquí hay una indignación ciudadana, no la podemos desconocer. Yo creo que en el mundo entero, Andrea, aquí la indignación frente a la clase política. Los ciudadanos están cansados de la clase política. De la corrupción, de la desigualdad, de que estos países crecen pero no se reparte de la manera en que se debe repartir. Y ese es un motivo válido para protestar, por supuesto. Pero aquí en el fondo lo grave es la crisis institucional. Y es lo que queremos decirle a los colombianos. Aquí hay unas instituciones que nos han costado mucho, son 200 años de historia. Las instituciones no tienen la culpa. Aquí hay que hacer un alto en el camino, pero yo creo que ese nerviosismo es válido, y termino con lo que decía John también. La histeria colectiva es muy peligrosa. La manipulación del sentimiento del ciudadano, hoy con las redes sociales, con los medios de comunicación digital, facilitan que estos movimientos puedan caer en una histeria colectiva que desencadena violencia. Yo espero que mañana sea una jornada pacífica, donde se reivindiquen los derechos de quienes están protestando. Francisco, ¿esto se sale de las manos usualmente o se puede salir de las manos? Porque como estamos de acuerdo o están de acuerdo todos ustedes en que las protestas son un derecho de los ciudadanos y son legales, pero ¿cómo ustedes desde adentro poder controlar o han podido controlar esa violencia o se puede controlar la violencia? Sobre lo que se ha planteado, quisiera decir dos cosas muy rápido antes. Sí, claro. Primero, el tema de las noticias falsas, los expertos en las noticias falsas ha sido el partido de gobierno. Recordemos el referendo del 2 de octubre del 16. Todo lo que dijo el doctor Vélez en la entrevista sobre cómo se conformó esa idea. Lo otro que es bueno referirse es a las amenazas que nos han venido de personas civiles del partido de gobierno que han dicho que se van a tomar la justicia por su mano. Recordemos que en estos días se le ha dado amplia difusión a este señor que ha dicho que va a hacer justicia por su mano en Medellín. Y las autoridades ante eso no han dicho nada, cosa supremamente gravísima. ¿De quién está hablando específicamente? De un señor que llaman dizque el patriota, creo que le dicen. O se hace llamar, porque no creo que le digan de esa manera cuando amenaza a la población civil. Vía Twitter, ¿verdad? Vía Twitter lo ha dicho. Sí, lo entrevistaron a algunos medios y le dieron amplia difusión. Ahora, la tradición de la protesta en Colombia ha sido una tradición pacífica, vigorosa. Hace 20 años hicimos un paro de 37 días en el gobierno del presidente Samper,
El presidente Samper no expidió ningún decreto, no expulsó a nadie y fue un paro pacífico de 37 días, lo que muestra que sí tenemos respeto por las instituciones y por la forma de protesta civilista y democrática. Clarísimo que ustedes sí, pero ¿cómo hace un gremio, y además son muchos, para controlar esa violencia cuando hace no 20 años, sino hace 20 días o menos, vimos cómo en toda la parte del norte de Bogotá, como para ponerlo en contexto para nuestra gente en América Latina, pues dañaron centros, el comercio de la gente, estatuas, la otra vez también a un bus de Transmilenio? Es decir, ¿cómo ustedes desde adentro pueden controlar y también desligarse de eso? Hombre, yo creo que aquí hay que hacer, la policía debería hacer un esfuerzo en este tema, porque recordemos las denuncias que han habido sobre infiltrados que son agentes de la policía. Recordemos el caso del ICETEX. ¿Quién intentó quemar el ICETEX? Policías infiltrados, enmascarados. Esos no fueron los estudiantes. O sea, aquí tiene que haber una seriedad en la policía que se ha venido extralimitando históricamente sus funciones y metiendo agentes infiltrados a las marchas. Pero entonces no es responsabilidad de ustedes, responsabilidad de la policía. De la policía, lo del ICETEX es responsabilidad de la policía. Lo del ICETEX, lo de los buses, Pero, lo de el daño. Ahí me muestran las imágenes, por favor, más grandes. El daño del Transmilenio. Pueden haber esos casos, pero lo del ICETEX es un caso de resaltar. Pero esos, ¿es responsabilidad de quién? ¿De ustedes los que marchan o de la policía? De la policía, que infiltró gente para incendiar el ICETEX y está aprobado. Creo que lo aceptó el comandante de la policía. Miren, ahí están las imágenes de hace no muchos días atrás. Andrea, yo con todo respeto, Francisco, decir que hay responsabilidad de la policía es un despropósito, no lo comparto, por el contrario, aquí hay un respaldo incondicional a nuestras fuerzas de seguridad, que son las que nos garantizan la vida y bienes de todos los colombianos. Pero Francisco, yo decirlo claramente, catalogar que es que las noticias falsas provienen del partido de gobierno, eso no es cierto. Es decir, no, aquí hay una verdad y es que hay mentiras y se surtieron mentiras para convocar esta protesta. Lo segundo es que la información que tenemos, Andrea, es que miembros del ELN, por ejemplo, en las marchas estudiantiles, 7 universidades, miembros de una organización terrorista, se infiltran en las marchas estudiantiles. Y en donde sabe que quisiera yo como colombiano, Andrea, que el rechazo a la violencia no sea desde los micrófonos, ni desde los comunicados. El rechazo a la violencia debe ser allá adentro, en las marchas, porque de lo contrario son cómplices. Por ejemplo, en estos momentos hay un ejemplo de los estudiantes de la Universidad de Antioquia que rechazan acciones de capuchados al interior del campus universitario y les están pidiendo en video que den la cara porque le están diciendo que no les representan. de la universidad. Así son las protestas nuestras. Pero sí hay esos escapuchados que pueden dañar esas protestas. Claro, sí, es posible. Como está demostrado lo de la policía. Yo creo que eso es un mensaje que no podemos... Es que el problema aquí es que siempre se pretende desconocer los hechos que son concretos y reales. En todas partes pueden haber manzanas podridas. Y el caso de la policía, de lo del ICETEX, es clarísimo. Y por redes han salido muchísimas ocasiones denuncias de cómo los encapuchados vienen y provocan aquí y van y se cambian detrás de la patrulla con la ayuda de policías. Bueno, yo en ese Creo respecto, que eso es un mal mensaje para la ciudadanía, porque es lo que hace que la ciudadanía desconfíe de la policía. La policía decir claramente qué es y qué no es. Pero eso que se ha venido denunciando muchas veces por redes, creo que no le ayuda a la policía. La policía debería pronunciarse sobre eso, porque eso crea desconfianza. Eso no le ayuda a la policía. John, como experto en seguridad. Bueno, es incomprensible que se vaya a decir que no va a haber violencia, se recabe una y otra vez de que la marcha es pacífica, cuando todo el mundo está viendo que eso termina en violencia. Lo que dice el ilustre representante es así. ¿Por qué los estudiantes no sacan a los encapuchados de la manifestación? ¿Por qué los cobijan y los protegen? Y allende eso hay un permanente acoso a la policía, al ejército. Usted mismo acaba de decir que la inteligencia, masacrados 10 niños en un blanco, en un bombardeo que fue legal, ajustado a ley nacional e internacional. Mucho dolor. Entonces desacreditan el ejército, desacreditan la policía, desacreditan la fiscalía, desacreditan todos los organismos de seguridad del Estado que están para garantizarnos eso. ¿Con el ánimo de qué? Eso ayuda a que haya un sentimiento de miedo. Dice, la policía no puede actuar. Y si la policía se equivoca,
tiene dos mecanismos: mecanismos internos de investigación, y creo que los comandantes policiales han dado la cara. Hoy los vimos dando la cara sobre los allanamientos que hicieron. Y el comandante fue muy claro: hombre, si nos equivocamos, vamos a pedir perdón y que se haga la investigación. Y hay mecanismos externos. La Fiscalía está investigando también. De modo que no es desacreditando los mecanismos de seguridad del Estado como nosotros podemos ayudar a que las marchas legales y legítimas de los diferentes grupos sociales que así lo consideran puedan terminar pacíficamente. Claro. Terminan en violencia y ahí se desborda todo. Lo que por pasa, complicidad o apatía de los organizadores. Lo que pasa es que la gran conclusión de esto es que en un tipo de marchas como estas hay de todo. Hay de todo. Y como dice bien también Francisco, pues hay manzanas podridas que dañan este tipo de marchas y devengan pues en lo que hemos visto en otros países de América Latina. Pero también hay quienes dicen, bueno, es que el Estado y los gobiernos deben escuchar, sintonizar. Está pasando eso que el presidente Iván Duque en Colombia, que el presidente Piñera al inicio, algunos dicen que ha escuchado demasiado, no sintonizaron con él. El presidente Lenín Moreno lanza un decreto, dicen muchos sin sentarse a exponerlo y luego le toca echarse para atrás. ¿Están los gobernantes sintonizados, en todo caso, con la calle, Gabriel? Andrea, digamos que puede no haber una sincronía total de por lo menos sentir o de empatía del sentimiento ciudadano. Pero decir que de pronto, como esa fue otra de las mentiras de los promotores, que el presidente no los ha escuchado. Mire, el presidente de la República, si hay un presidente de la República que se haya sentado a dialogar con centrales obreras, con movimientos estudiantiles, ha sido este gobierno. Por eso, por supuesto, el diálogo social siempre será el mejor mecanismo para prevenir la protesta social, sin que se diga que no se puede salir a protestar. Por supuesto, siempre habrá razones para protestar. Aquí lo que es claro es que hay un descontento ciudadano, no podemos tapar el sol con las manos, hay unas brechas enormes y seguramente el gobierno tendrá que buscar mucha más empatía con la ciudadanía, pero decir que no los ha escuchado es digamos que también otra de las mentiras. Antes de del corte, Francisco, ¿se sienten ustedes escuchados? El doctor Carrasquilla el día de hoy dice que las privatizaciones a través del holding financiero no van a ser agresivas, está aquí textual. Dice que vienen trabajando una propuesta de reforma pensional desde octubre, desde marzo de este año, y han hecho reuniones con todas las fuerzas políticas en el Congreso. ¿Con ustedes? No nos han escuchado a nosotros sobre el tema. Y otras tareas se las han repartido, como la erradicación del proyecto de ley 212. Otras tareas se la han dado al codirector del Banco de la República. La respuesta es no, ¿ustedes no creen que este gobierno escucha? Creemos que no, le falta escuchar y concertar. No es escuchar, es que concerte con el movimiento sindical las reformas que necesita el país. Voy a una pausa, todavía tenemos otro bloque más para seguir debatiendo. La pregunta de hoy es ¿por qué el paro nacional de este jueves en Colombia está generando tanta tensión? Es lo que estamos debatiendo y analizando en el programa. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. ¿Por qué el paro nacional de este jueves en Colombia está generando tanta tensión, tanto nerviosismo? Es lo que hablamos con nuestros invitados de hoy. Hemos hablado en el programa. Para este jueves, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia pues, ha convocado un paro nacional. El gobierno de Iván Duque ha extremado las medidas de seguridad, cerró las fronteras, bajó con un decreto y se mantiene atento pues, a lo que pudiera ocurrir. Pero desde afuera también muchos se preguntan, ¿cuáles son los motivos por los que esta Central Obrera ha llamado a una huelga, a un paro, y a la que se han ido sumando varios gremios sindicales? ¿Cuáles son los motivos expuestos por quienes lideran el paro? Contra el paquetazo de Duque. Todos al paro nacional, 21 de noviembre. En la página oficial de la movilización señalan que es contra lo que denominan el paquetazo de Duque, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial. ¿Y qué hace parte del denominado paquetazo? 2 puntos figuran como principales: las reformas que, según afirman los promotores del paro, se propone adelantar el gobierno nacional. Una en materia laboral y otra en materia pensional. Contra la reforma laboral, destrucción de la estabilidad laboral, 75% del salario mínimo para jóvenes, salario diferencial por regiones, contratación por horas, eliminación del salario mínimo. Contra la reforma pensional, eliminación de la pensión como derecho de todos los trabajadores, convertir a Colpensiones en un fondo privado, pensiones por debajo del salario mínimo. Francisco, y usted ha sido muy claro en expresarnos el porqué, las razones de este paro. Pero yo quería preguntarle, en Ecuador
hubo un paro y la gente salió a las calles, sobre todo el movimiento indígena, por un decreto que eliminaba el subsidio a la gasolina. En Chile, por el aumento de unos precios al metro. En Bolivia, por una cuestión electoral, exacto. ¿Ustedes van sobre supuestos? ¿Algo que no ha pasado todavía a marchar? Quiero decir, para empezar, que al interior del gobierno hay juego amigo. Una cosa dice la ministra de Trabajo y otra cosa dice el ministro de Hacienda. La ministra de Trabajo dice que no va a haber reformas, pero si uno mira la entrevista del día de hoy, insisto, al doctor Carrasquilla. ¿Qué dice el doctor Carrasquilla? Que es el ministro de Finanzas de Colombia. El doctor Carrasquilla dice, las privatizaciones no van a ser agresivas. O sea que sí va a haber privatizaciones. Y dice que Colfondos va a ser un proceso paulatino de privatización. Bueno, ahí está hablando de pensiones. Y sobre el tema de pensiones, para reafirmarlo, dice que están trabajando con diferentes organizaciones, nunca con la CUT ni con los trabajadores, proyectos desde marzo del presente año que coincide con un proyecto que presentó el representante John Jairo Berrío para acabar con pensiones. Para que quede clarísimo, Francisco, ustedes están adelantando acontecimientos que podrían suceder. Y que el gobierno ha anunciado. Es que la génesis de esto es la sentencia de la Corte Constitucional sobre la ley de financiamiento le enredó la pita al gobierno. Pero entonces el presidente dice una cosa, la ministra dice otra, el ministro dice otra, entonces a eso ustedes no le creen a nadie. Gabriel. Andrea, yo vuelvo y repito, y con las imágenes que nos acaban de mostrar, queda claro que todas son mentiras. Y son supuestos, empezando porque... Pero lo que está diciendo hoy el ministro No, porque la motivación es Colombia... contra Duque. Yo vuelvo y repito, parte de estas noticias y de entrevistas, uno, pues, programar un paro nacional por una entrevista, yo se lo voy a decir como colombiano y congresista. Por supuesto que este país requiere una reforma pensional y laboral urgente. Andrea, concertada con los trabajadores, por supuesto que hay que hacerlo. Requiere fortalecer a Colpensiones, pero lo que simplemente quiero decir es que queda claro que los motivos del paro son supuestos y que tienen que aclarar si el paro es contra Duque o contra el partido de gobierno. Dos cosas distintas. Un minuto me queda, John, para cerrar. Como experto en seguridad, ¿qué puede o qué no puede pasar mañana? Puede pasar todo y puede no pasar nada. Los que yo diría, ¿y qué debe pasar para que no pase nada? Sí. Y que podamos decir, bueno, la gente está lista para que este sea otro paro más, pero los indicios que circulan en la región parecen orientar a otra cosa. ¿Hay que estar por qué alerta? Hay que estar muy alertas. Mire, yo le resumo así. Hay unos que dicen, aquí va a haber protesta por contagio. Es increíble. En Irán están protestando en este momento en contra de los mulás por contagio. Otros dicen, no, esto obedece a un complot regional del comunismo. Yo le digo, yo veo combinación de ambas cosas. Yo veo oportunismo, pero también veo lo que dice nuestro representante. Hay una necesidad urgente social de hacer unas determinadas reformas. ¿Cuál es el miedo? Que el Estado termine incendiado. Y ni hay reformas de ningún tipo y nos vamos a un caos. Y como eso es lo que se está viendo en Ecuador, que salieron a protestar por una suspensión de un subsidio y terminaron pidiendo la renuncia del presidente y una nueva constitución. Algo similar pasó en Chile. Mire lo que está pasando en Bolivia. Entonces aquí hay toda la razón de la mayoría de colombianos de estar nerviosos para lo de mañana desde el punto de vista de seguridad nacional, más allá de las argumentaciones políticas, laborales, sindicales. Última pausa, aquí en Suma la Noticia, ya volvemos. Quiero agradecerle a Gabriel Vallejo, representante de la Cámara por el Centro Democrático, a John Marulanda, coronel retirado del Ejército de Colombia y también consultor internacional en seguridad, y por supuesto a Francisco Maltés, dirigente sindical de la CUT en Colombia. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.